Dios le bendiga. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. El pueblo de Cristo siempre está en victoria. Amén. Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor por la oportunidad que me concede en esta noche de poder, o en esta tarde, de poder ser esa vasija que lleve el mensaje de esta noche. Así es que le doy gracias también a mi pastor que me tomó en cuenta para esta oportunidad. Vamos a estar leyendo en el capítulo 42 de Jeremías. La lectura es un poquito larga, pero les va a bendecir. Amén. Vamos a estar hablando del espíritu de rebeldía. Pero no se preocupe, que no es a golpear lo que vamos, sino que vamos a ver cómo Dios quiere que nos alejemos de ese espíritu. Amén. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos leyendo una vez más Jeremías 42:1. Y dice así: vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanías, hijo de Osías, y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová, y Dios, a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos, y lo que hemos de hacer. Y el profeta Jeremías les dijo: he oído, he aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, y no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros, sea bueno, sea malo, o la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo de la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Aconteció que al cabo de 10 días vino palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Johanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedaréis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. Mas si dijereis: no moraremos en esta tierra, no obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, diciendo: no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moraremos. Ahora, por eso, oíd la palabra de Jehová, remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: si vosotros volviereis vuestros rostros para entrar en Egipto, y entraréis para morar allá, sucederá que la espada que teméis os alcanzará allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que tenéis temor allá en Egipto os perseguirá, y allí moriréis. Todos los hombres que volvieren su rostro para entrar en Egipto, para morar allí, morirán a espada, de hambre y de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Y luego vamos a saltar ahí al capítulo 43, y vamos a leer del 1 al 4. Y dice: aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová su Dios, de Jehová Dios de ellos, todas
estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo a Azarías, hijo de Osaías, y Joanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentiras dices. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en las manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. No obedeció pues Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en la tierra de Jehová. Amén. Padre bueno que estás en gloria, Dios del cielo, te damos gracias, Señor. Padre, a ti te exaltamos, te damos gloria y te damos honra, Dios del cielo, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Dios, que tú has traído, Señor, en esta tarde, Dios amado. Señor, una vez más, Señor, me uno al ruego de este pueblo, Dios del cielo, para que seas tú, Señor, hablando, Señor, a nuestras vidas, Señor. Padre, a través de mi boca, Dios, que vengas tú, Señor, y te entrones una vez más, Dios del cielo, y que seas tú hablando a nosotros, Dios. Señor, que tú quites toda voz de hombre de mí, Dios del cielo, y seas tú hablando a nosotros, Dios, porque no queremos escuchar voz de hombre, queremos escuchar la voz de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? Sí, la lectura fue larga. Hermanos, primero vamos a hacer un poquito de recuento de quién es Joanán, porque es bueno que sepamos quién es esta persona. Resulta que esta historia se está dando en un contexto donde ya el pueblo de Israel había sido llevado cautivo por el rey de Babilonia a la tierra de Babilonia. Entonces había quedado un remanente, el cual dejó allí el rey de Babilonia a un rey que se llamaba Gedalías. Entonces resulta que Joanán era uno de los jefes de ejército de aquel tiempo del rey de Israel, que era Sedequías. Luego que pusieron a Gedalías como rey, entonces Joanán, este nombre me da un poquito de trabajo. Joanán entonces se pasó a servir a Gedalías como rey de Israel. Bueno, mientras esto se da, resulta que también con él vinieron unos cuantos. Había uno que se llamaba Ismael. Este Ismael dio muerte al rey Gedalías. Cuando esto sucede, resulta que Joanán va y rescata al pueblo, porque esta persona Ismael se había llevado al remanente que había quedado en la tierra de Israel, se lo había llevado cautivo también. Pero entonces Joanán va y rescata al pueblo, y es entonces donde él viene, donde el profeta Jeremías, que incluido con ese remanente había quedado el profeta Jeremías también. Y resulta que ellos vienen donde Jeremías y le hacen esta pregunta: ve, ora para que el Señor nos diga qué es lo que nosotros vamos a hacer. Y realmente entonces ellos empiezan una solicitud que aparentemente se ve muy sincera. Se ve que es un pueblo que ha visto cómo Jehová Dios había destruido a su pueblo a mano de espada, y la promesa del Señor también de que aquellos que quedaran ahí iban a perecer hambre, iban a perecer pestilencias y muchas otras cosas. Pero este hombre habla al profeta Jeremías y le dice: ve y ora a Jehová, y que sea él delante de él. Nosotros estamos aquí y estamos diciendo que vamos a hacer todo lo que Jehová nuestro Dios nos diga. Y ustedes vieron que dice que al cabo de 10 días le llegó la palabra de Dios al profeta Jeremías. O sea que Jeremías duró 10 días orando, clamando a Dios para que el Señor le diera esta respuesta. Este pueblo, un pueblo totalmente rebelde, este libro de Jeremías, de verdad es un libro donde muestra qué tan profunda era la rebeldía del pueblo. Y les exhorto, para aquellos que no lo han leído, que lo lean completo, porque de verdad que ahí se ve
qué tan profunda es la rebeldía del pueblo. Y en muchas de estas, de estos episodios de rebeldía que yo he podido ver, en realidad no me ha faltado ni siquiera un momento para yo decir, wow, así somos nosotros ahora. ¿Por qué? Porque cuántas personas no le dicen, Señor, guíame, dame la palabra, dime hacia dónde debo de ir. Pero ¿qué pasa? Que en su corazón ya ellos tienen la decisión que tomaron, ya ellos saben hacia dónde es que van a ir, y no importa lo que Jehová le diga, ellos preguntan como para ver si Dios le dice lo que ellos quieren escuchar, pero cuando la palabra es contraria a lo que ya está en su corazón, ellos se van por donde ellos habían decidido ya irse. Y de verdad que esto es terrible. Miren, la palabra rebeldía simplemente es un acto de desobediencia a Dios. Y tenemos que tener sumo cuidado con esto, porque cuando el Señor ve que Él te dice, a veces el Señor nos los explica con peras, con uvas, con manzana, como a muchachitos, para que nosotros podamos entender. Y no cabe duda de que el Señor nos ama. ¿Quién sabe que Dios los ama? ¿Verdad? No te quepa la menor duda que el Señor te ama más que tu propia madre, más que tu padre, más que tu cónyuge, más que tus hijos. Dios te ama. No hay nadie más que te ame más que Dios, verdaderamente. Entonces, Él nos ama, pero aún así, como buen padre, Él quiere que nosotros le obedezcamos, ¿verdad? Es muy bueno recibir el favor de Dios, pero cuando viene la corrección y dice, hey, por ahí no es. Tienes que enderezar tus pies, tienes que enderezar el camino, tienes que caminar verdaderamente por donde yo te diga. Vemos que la guía, verdaderamente la guianza de Dios le fue dada al pueblo y se le dijo qué iba a suceder si tomaban la decisión de quedarse. Le dice, te voy a prosperar, voy a ayudarte a edificar, te voy a plantar de nuevo. Pero ellos aún así no obedecieron y decidieron que ellos iban a ir a entrar a la tierra de Egipto. Y qué triste es ver que cuando un pueblo ve que aún así ellos, viendo la desolación que había en Jerusalén y en toda la tierra de Israel por la invasión del rey de Babilonia y cómo se llevaron cautivos y cómo había azotado Dios al pueblo porque habían muerto mucha gente. El último que mató unos 80 y pico, y fue esa persona que se llama Ismael en ese libro, que era uno de los líderes del ejército también, y sin embargo este estaba como infiltrado entre los principales del rey para matar al rey. Entonces, aún así, viendo toda esta mortandad que había ocurrido en el pueblo por la rebeldía del pueblo, ¿cuántas veces el profeta Jeremías no le habló al pueblo de parte del Señor? Sin embargo, al profeta Jeremías lo azotaron, lo metieron preso, le prohibieron incluso entrar al templo porque la palabra que Dios daba a través de él era una palabra difícil. Asimismo, hay muchas personas que hablan de parte de Dios al pueblo y el pueblo no los quiere escuchar porque la palabra que Dios muchas veces trae es dura y es difícil. Pero hoy yo te digo que pongas tu corazón a disposición del Señor. No endurezcas tu corazón para que el Señor pueda hablar a tu vida y el Señor pueda verdaderamente dar esa palabra. El Señor ha prometido que nos va a dar un corazón de carne para que nosotros podamos recibir esa palabra, para que nosotros podamos caminar conforme a las instrucciones y ordenanzas que Él nos ha dado. Y es que a veces usted no necesita esperar que alguien le diga qué hacer. La palabra está aquí. La palabra se revela a ella misma, y cuando usted ora y le dice, Espíritu Santo, háblame porque no entiendo qué significa esto, usted la tiene aquí y lo tiene a Él a su disposición 24/7. Usted no tiene que esperar que un profeta venga de lejos a decirle a usted qué es lo que usted tiene que hacer. Usted sabe que robar está malo, usted sabe que fornicar, adulterar es malo, usted sabe que cuando usted habla mentira, usted se está convirtiendo en hijo del diablo, como yo le digo a mis hijos, verdaderamente. Y usted tiene que entender que hay cosas que están ahí que son inquebrantables, que no se pueden ni siquiera usted decir, pero tal vez Dios quiso decir otra cosa. No, Dios quiso decir lo que quiso decir. El pecado es pecado y hay que ser radical con esto. Entonces, vimos cómo ellos verdaderamente hicieron como ellos entendían. Y yo quiero que ustedes vayan al libro Primera de Samuel 15:23 y vamos a ver
¿Qué es lo que el Señor le dice acá al pueblo? ¿Cómo el Señor verdaderamente trata a la rebeldía? Primera de Samuel 15:23. Amén. Dice la palabra, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Esto es cuando el Señor le da una palabra a Saúl. Cuando nosotros vemos lo que significaba la idolatría para el Señor, la hechicería y todas estas cosas, y nos habla que la rebelión, la rebeldía es como pecado de idolatría. Para Dios, la idolatría y la hechicería era uno de los pecados que él más aborrece o que él más aborrece. Y vemos cómo se castigaba al pueblo por esto. En el libro de Levítico, cuando se habla de todas estas cosas y de las ordenanzas, en el Pentateuco, donde se habla de todas estas ordenanzas, señores, tenemos que entender que la rebelión es demasiado fuerte. Es cuando tú como un caballo agarras y te pones dos orejeras y tú dices, es para allá que yo voy, es para allá, y no escuchas voces, no escuchas a nadie más y tú dices, es para allá, no importa, aunque me rompa el cuello, es para allá que yo voy. Y yo he escuchado, señores, gente así, gente que dice que no importa, que aunque el cuello se les rompa, ellos se van por ahí, que aunque mal me vaya, así mismo dicen, me voy por ahí. Pero verdaderamente tenemos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Tenemos que tener sumo cuidado porque las palabras que nosotros esbozamos con nuestra boca se crean, las cosas se crean con las palabras. Así que tenemos que tener cuidado cómo nosotros hablamos. El siguiente punto que vamos a ver es cómo la rebeldía nos impide escuchar la voz de Dios. Y vamos a ir ahí mismo donde estábamos leyendo en el libro de Jeremías 43, 2, 3, porque no quise tomar otra, sino para tomar de la misma lectura. Y en Jeremías, ahí donde habíamos leído, vamos a releer donde dice, en Jeremías 43, 2 del 2 al 3. Dijo Azarías, hijo de Osaías, hijo de Joanán, hijo de Carea, y todos los otros varones soberbios dijeron a Jeremías, mentiras dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. Cuando el pueblo verdaderamente no quiere escuchar la voz de Dios, se inventa todo tipo de excusas. Y mira aquí como ellos dicen, sino que Baruch te está incitando en contra de nosotros para que tú nos digas esa palabra. A veces el Señor nos da un sueño de otra persona o nos da una palabra y cuando nosotros se la damos, lo primero que dicen, reprendo al diablo. Lo primero que empiezan, yo reprendo al diablo, ya te están diciendo que no te están creyendo, que tú te lo estás inventando. Lo segundo es que empiezan, yo no lo acepto, lo corto en el nombre de Jesús, lo corto, sí, pero el Señor te está mandando a hacer algo, el Señor te está llamando la atención. Entonces queremos cortar mucho, que muchas veces estamos que lo corto, que no lo recibo en el nombre de Jesús. Hermano, atienda y hágase un escaneo y diga, Señor, pero si tú me estás hablando, ¿por qué esta gente no te va a llamar a ti para decirte algo? Simplemente porque se lo inventó. ¿Qué sabe esa gente? Porque nosotros vivimos una vida muy ocupada, como para nosotros llamar, para yo llamar a Mario, Mario, me soñé contigo anoche y me soñé esto y esto y esto y que, ¿qué? Yo no tengo tiempo para eso, yo no sé si usted lo tiene, pero la gente tiene que entender que el Señor te ama tanto que toma una gente hasta del otro lado del mundo que te llame, oye, el Señor me habló de ti anoche, oye, el Señor te me puso en oración y pasó esto, pasó el otro, siento de Dios decirte esto. Hermano, atienda la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón, amén. Amén. Si vemos, vamos a ir al libro de Mateo, porque verdaderamente esto me tocó bastante. En el libro de Mateos, vamos a ir en el libro de Mateo 13:38. Vamos a leer. Y esta parte vamos a ver cómo la rebeldía
viene de Satanás. 13:38. Dice 13:38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Aquí vemos cuando dice que la semilla, dice acá, que el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Cuando nosotros vemos la rebeldía del pueblo al no escuchar la voz, porque aquí está hablando de una palabra que se está dando, cuando la persona no quiere escuchar la voz, sabemos que es porque el enemigo trae cizaña a nosotros y dice que son los hijos del malo. Así es que vamos a ir a Efesios 2:2 también para que veamos esta palabra. ¿Hay un micrófono abierto? Efesios 2:2. Y dice la palabra, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, que el príncipe de la potestad del aire trae un espíritu de desobediencia a los hijos de él. Entonces, si usted es desobediente, tenemos que entender que somos hijos. ¿Usted sabe de quién es, verdad? Así es que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora bien, yo te voy a decir algo. La rebeldía no va a quedar sin castigo. Vemos el castigo que el Señor le trajo al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, así mismo como el Señor le dice en una porción de la Biblia que es la niña de sus ojos. Si aún a la niña de sus ojos el Señor no dejó sin castigo, nosotros también somos parte de ese pueblo porque somos el Israel de Dios, ¿verdad? Amén. El remanente que ha quedado en este tiempo, lo que hemos creído en Jesucristo, amén, pero no va a quedar. Dice, yo leí en una parte que el Señor le decía al pueblo, de ninguna manera te dejaré sin castigo, de ninguna manera. Así es que la desobediencia de ninguna manera va a quedar sin castigo. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Vamos a ir al libro de los Salmos. En el capítulo 68, 6, 8, 6. Dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a la prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Ahorita hablábamos de los ríos de vida, ¿verdad? Y cuando hablábamos de los ríos de vida, yo vine y le mostré a Steven Joel porque anoche justamente nosotros grabamos un video de eso, que luego va a salir. Y cuando habla aquí de que ellos, los rebeldes, habitan en tierra seca, hay una porción ahí que si usted se da cuenta, el descuido tiene mucho que ver con que las personas, verdaderamente puedan llegar a ser rebeldes. Cuando la Biblia nos habla del agua de vida y de qué son estos ríos de agua viva, estábamos hablando de que Jesús es el agua de vida. Incluso en una adoración decía, Señor, ven, dame de beber de esa agua porque estoy seca. Cuando la persona deja que esos ríos dejen de fluir, es porque hay un descuido espiritual en ellos. Se apartó de la palabra, se apartó de la oración, empieza a hacer
ver como una tierra árida y seca y empieza a desviar su vista del Señor, entonces ahí es donde empieza a venir sobre ti rebeldía, donde empieza a venir sobre ti desobediencia. ¿Por qué? Porque tú no estás fluyendo donde tienes que fluir, que es en la presencia del Señor. Cuando la presencia se aparta de nosotros, viene una sequedad espiritual a nosotros. Y nosotros tenemos que estar clamando todos los días porque estos ríos de vida fluyan en nosotros, porque no se aparte de nosotros el Espíritu Santo. La palabra dice que si nosotros, aún siendo malos, le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cómo más nos dará el Señor el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Entonces tenemos que pedir el Espíritu Santo para que venga, para que en ningún momento este desierto espiritual pueda tocar a nuestras vidas. Y de verdad, señores, yo le estoy diciendo estas palabras y yo les puedo asegurar a ustedes que esta palabra la trajo el Señor. Yo tenía otro mensaje completamente diferente para el día de hoy. Y cuando hay una sequedad, nosotros ni sentimos a Dios, estamos lejos, usted no escucha la palabra, usted puede tener la Biblia, a veces lee un versículo y usted ni siquiera entiende qué es lo que se le está diciendo. ¿Por qué? Porque ha entrado otra cosa en lugar de Dios a usted. Y por no decirle qué fue lo que entró algo de las tinieblas a usted. Usted se está dejando llevar de un espíritu de estupor, un espíritu de desobediencia. Un espíritu le abre la puerta a otro y otro le abre la puerta a otros. No solamente a otros, sino a otros. O sea que van a ir van a ir multiplicándose. Es por eso que muchas veces creemos que por haber fallado un poquito no es nada y se nos olvida humillárnosle al Señor, decirle: Señor, perdóname porque te fallé. Señor, mira, perdóname porque me equivoqué en esto. Pero entonces seguimos como que eso no es nada, seguimos, y ese espíritu, por tú no haberlo desalojado en el mismo momento, inmediatamente le abre la puerta a otro y le sigue abriendo la puerta a otro, y tú vienes a convertirte en lo que aquí habla, una tierra seca, una tierra árida. Así es que vamos a ir a Salmos 107 y vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Y la palabra dice así: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. El castigo de Dios viene sobre el pueblo que es rebelde, sobre el pueblo que es desobediente. Así es, hermanos, que yo le quiero decir que aunque haya habido rebeldía en alguno de nosotros, hoy el Señor te dice que Él es un Dios misericordioso. Amén. Y que si nosotros volvemos nuestro corazón a Él, Él nos va a perdonar. Amén. Dice la palabra en Hebreos 3:15: si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque como en la provocación. Lo que quiere decir el Señor es que cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, entramos en provocación. O sea, cuando nosotros endurecemos el corazón para no escuchar la voz de Dios, lo que estamos haciendo es provocando a Dios. Es como hacerle un desafío directo a Dios. Y hay de aquel que cae en las manos del Dios vivo. Hay de aquel al que Él dice que le va a aplicar un castigo. Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar, está dispuesto a que tú hoy humilles tu corazón delante de Él. ¿Qué significa la misericordia? Es el perdón de Dios y la compasión que Dios muestra hacia los humanos a pesar de nuestras debilidades. Así es que yo quiero que nos pongamos de pie. Quiero decirles que la falta de perdón es un acto de rebeldía. Quiero decirle que si tú no pides perdón a alguien que tú le hayas ofendido, también es un acto de rebeldía. Y hoy, como decíamos hace un momento, yo quiero que tú le pidas al Señor que te dé un corazón de carne, que venga y ponga ese corazón nuevo dentro de ti, para que si en algún momento nos hemos apartado de su camino y hemos hecho
que Él se enoje por alguna desobediencia, sea Él hoy verdaderamente perdonándonos con su misericordia y por su gracia.